Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Todos los caminos llevan al mat. Hoy yo, José, desde París y Hetty desde Taipei, conversamos sobre lo que significa aprender a habitar los lugares y las nuevas relaciones de cada día. ¿Cómo se pasa del prejuicio a la comprensión? Desde el inexistente contacto físico al saludar hasta el lujo de tener áreas verdes, cuidadas y hermosas. Hoy reflexionamos sobre la ciudad ideal, la identidad del migrante y cómo dejar de comparar para empezar a disfrutar. Quédate con nosotras. Hola de nuevo. Aquí estamos para compartir además con ustedes otros pequeños detalles, conversaciones o reflexiones que tenemos de ser migrantes latinoamericanas y ambas ser profes de yoga y cómo miramos al mundo desde estos lugares donde estamos viviendo ahora. Yo en Taipei y José en París, Francia, Taiwán. Entonces, una de las cosas que quería yo primero mencionar era, por ejemplo, cómo desde el prejuicio uno siente que el lugar a donde llega tiene ciertas desventajas, entre comillas, o ciertas cosas que a uno no le gustan, pero que cuando empiezas a enterarte de cómo es la cultura local, empiezas a notar que en el fondo no es que esté mal, es que tú no has entendido nada. Por ejemplo, en general, por ejemplo, em, claro que nosotros somos latinas y tenemos una cultura en la que abrazar a tus amigos es algo completamente normal y como que alguien lo conoces recién ahora y lo invitas a tu casa y te parece muy, muy rico porque es cálido, porque es chévere, porque así nos expresamos nosotros, porque somos de esa forma. Entonces, al llegar a Taipei me encontré con que la gente te saludaba y ni siquiera se acercaba a ti, tomaba distancia de 1,5 metros, como si estuviéramos todavía en pandemia. Y te saludaban desde esa lejanía para mí, como, hola, y ni siquiera sonreían abiertamente. Entonces al principio para mí la sensación era, oye, esta gente son todos unos témpanos, ¿no? Son terribles. Tocar a alguien es como, no sé, espérate, conozcámonos mucho primero, porque ¿cómo voy a andar tocando? ¿Qué es eso, no? Ahora, entre ellos yo veía que había más familiaridad, pero claramente conmigo, no. Y después pensaba, claramente no tendría por qué si no me conoces. Pero para mí el tema era la comparación. Era lo que no tenía de lo que normalmente para mí era normal. Entonces, empezar a entender cómo la gente se expresa o expresa su afecto o expresa su confianza es un tema muy bonito de abrir, porque te da también la posibilidad de sentirse mucho mejor en el lugar al que llegaste. Comprender su cultura te va a dar también la posibilidad de sentirte más cómodo, de adaptarte mejor y de vivenciarlo de una forma más positiva, más amorosa y como poder recibir, ¿no? Abrirte a recibir lo que ellos sí son capaces de entregar. ¿Qué, qué te pasó a ti, José, por ejemplo? Bueno, hola, porque no había saludado. Con respecto a eso en particular, es bien interesante, porque los franceses son bien educados en el tema del saludo, ¿sí? Como que tú entras a un lugar y crees que quizás ya te pasa lo mismo. Todos es buenos días, adiós, adiós, como que incluso es mal visto si uno no saluda a alguien, si entra a un lugar o si llegas a un espacio. Yo decía, incluso en clases, me acuerdo, la gente llegando tarde, pero aún así decía como buenos días. Pues yo como, cuando uno entraba a clase, como Escondía, claro. despacito, que nadie te escuche. Pero acá no, buenos días. Pero claro, el contacto físico es distinto. Mm, Si tiene esta cosa de los dos besos, que claro, uno acostumbrada al beso, mm, ahí como muchas veces casi un tercer beso en la boca con pero no con todos, mm. ¿sí? Esta cosa, y yo lo veía mucho en mi pareja, esta cosa de cuando no conocía a las personas, saludar con la mano, y yo como, qué extraño, porque no sé, no, como saludando con las manos a la persona, incluso gente como que yo conocía, o que Ajá. venía conociendo, y él saludaba con la mano, no con beso. Y que para mí, obviamente, lo primero que haría es saludar de beso, ¿sí? Como si estoy hablando con esta persona, o la conocí, o es latina como yo, Claro. obvio, la primera cosa que haría.
Pero sin duda tiene que ver también con el espacio público y privado, porque yo Mm, creo que, también con los vínculos que uno va generando, porque yo conociendo a franceses y francesas en otro ámbito, mm. o sea, no llego al colegio, por ejemplo, a saludar a todos de beso, ¿sí? No, Pero a mis colegas con los que trabajo más cercano, sí, lo saludo de beso. Entonces uno como que va aprendiendo sí. cuándo y dónde Mm. eh, vincularse de esa manera. Pero como dices tú, lamentablemente, porque la comparación en diferentes ámbitos no es siempre tan positiva, pero en esto en particular, en el comparar cómo era antes y todo, entramos en el espacio de no me gusta esto, Sí, finalmente. es ¿Sí? eso. Y creo que ahí caemos puede ser como en un gran torbellino, porque, claro, no es como era en Chile, no es como yo estoy acostumbrada, Mm. no es como, entonces no me gusta. Es que yo ¿Sí? me acuerdo de eso, de hecho, porque, bueno, para quienes no lo escucharon antes, esta es la segunda migración que hago, entonces recuerdo haber llegado de Venezuela a Chile y sentir que los chilenos, imagínate, en esa época yo llegué de Venezuela a Chile y decía, oye, pero los chilenos son súper fríos. Era como, ay, por Dios, esta gente, no sé, como que uno venía de la costumbre en Venezuela de decir las cosas así como dirigirse a la gente diciéndole corazón, preciosa, bonita, y que bueno, tú puedes decir que está bien o mal, pero era la costumbre. Y si yo le decía eso a algunas personas que no eran tan conocidas, que eran recién conocidas en Chile, sobre todo si alguien le decía hola gordita, se lo tomaba re mal. Sí. Em, y aprendí a crear un poquito de anticuerpos sobre mi sensación de sentirme como distinta y saber cómo tratarlos, ¿no? Y después resultó que nada que ver, que los chilenos igual eran amorosos y una vez que entraban en confianza eran tremendamente cálidos igual y generé toda mi red de amistades y mi familia postiza ya, mis amigos, etcétera. Pero al principio el choque hizo sentir esta diferencia cultural y estoy hablando del mismo hemisferio, del mismo subcontinente. eh, entonces imagínate la diferencia entre Chile y Francia o Chile y Taiwán. Em, lo que he aprendido hoy en día y lo que puedo compartir es que si bien al principio puede ser chocante, yo creo que la labor de uno como migrante más bien es detenerse a pensar que no puedes imponer tu cultura y tienes que tratar de entender la cultura en la que te estás tratando de integrar para poder disfrutarlo, para poder aprender y para poder tener más ganancia que pérdida. Pero no vivir tampoco desde la comparación, porque si estás todo el tiempo comparando, siempre vas a sentir que algo falta o que algo sobra porque está de más. Pero si lo empiezas a entender como un código local, hay cosas en las que tú te quedarías y sumarías siempre y más bien como que uno quiere también ser así, ¿no? Mm. Eh, entonces, a medida que vas conociendo gente, como tú dices, vas entendiendo los códigos y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Es como dejarse permear por algunos de los códigos y quizás el único límite donde tú vas a parar es donde empiezas a perder identidad. Sí. Si para, sí, si para adaptar esos códigos o para integrarlos dentro de tu vida cotidiana, tú tienes que traicionar tu identidad, ahí yo creo que es más difícil. Y uno también tiene que saber exactamente a qué se refiere cuando está diciendo identidad, ¿no? Es como, por ejemplo, tener acento cuando hablas su idioma es inevitable, o que te gusten otras cosas porque durante 40 años estuviste comiendo otros sabores desde que eras niña y tengas otro paladar. Bueno, eso eres tú, o sea, estás sumando, no tienes por qué restar o negar la historia personal. Eh, y hablando de eso, yo creo que en otro capítulo les mencioné de sabores que yo definitivamente aquí no, todavía no tolero, pero que para ellos algunos sabores nuestros son como o demasiado aburridos o Mm.
o no conocidos y por lo tanto esa diferencia debería ser siempre riqueza, Sí. no negación, ¿no? Eh, entonces, hablamos, por ejemplo, de entre nosotras, ¿no? Pero que después queremos compartir con ustedes, de cosas que yo sumaría si tuviera la varita mágica para integrar los lugares donde he vivido y las cosas que amo de los lugares que han sido parte de mi historia, más la que estoy viviendo aquí. Y una de las cosas que me llevaría de Taipei en particular, Taipei City, es el acceso a baños públicos. En serio, no hay nada más. Gratuito, gratuito. Por favor, sí, es gratis, Sí, sí, sí. está Es en... importante dejar esa Sí, sí, observación. sí, es gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Mm, Eh, todos los parques tienen baños públicos. Y no estoy hablando de un baño de esos que como que no quieres entrar, ¿no? En general, a menos que, bueno, haya habido un accidente antes que tú vayas, ¿no? En general están limpios, en general tienen accesos para discapacidad. No me acuerdo de alguno que no haya tenido, creo que casi todos tienen. Y tienen además estos, yo sé que hay gente occidental que no usa los baños que son de cuclillas, pero tienes las dos opciones. Tienes baños que son con el water y tienes baños de cuclillas. Entonces, si de verdad no quieres usar de cuclillas, puedes esperar hasta que alguien lo desocupe y usar. Y esto es, estoy refiriéndome a todas las estaciones de metro. Yo no sé ustedes, pero yo sí recuerdo más de una vez de estar moviéndome en metro y tener ganas de ir al baño y no poder ir al baño y tener que aguantarme hasta que llegaba a mi casa. O apelar por algún local que me hiciera como el gran favor de dejarme usar su baño. Así que, sobre todo para estar recorriendo la ciudad y sentir esta libertad como de que si llegas a una estación de metro, si pasas por un parque, y hay muchos parques pequeñitos, ¿no? Como plazas pequeñas, y esos también tienen baño. Eh, es, es una sensación de libertad, la verdad. Es como de libertad de habitar el espacio público sintiendo que tus prioridades más básicas están cubiertas. Y mm. en todos los lugares donde hay baño, además, afuera, por lo general, hay dispensadores de agua potable, gratuita. Eh, entonces, la gente que le gusta andar en patines, en bicicleta, etcétera, puede rellenar sus botellas Útil. constantemente, sí, y gratis. No tienes que estar pagando cada botella de plástico nueva, ¿ok? Y eso me lo fusionaría yo con cosas que sí recuerdo muy amorosamente también de Chile o de Venezuela. Si quisiera sumarle, sumaría, ¿por qué no podemos tener baños públicos así en todos lados allá? Es como, ¿por qué no? Eh, Mm. ¿Hay algo como de la ciudad que tú saques de París que pudieras como fusionar si quisieras mezclar y tuvieras esta ciudad ideal entre todas? Em, Tengo muchas cosas que decir de todo lo que dijiste. Las tengo anotadas como tres. Ok. Pero sí voy a responder tu pregunta. Si tuviera algo que elegir de aquí, elegiría las áreas verdes. Como, pero el uso de la apropiación de las áreas verdes. ¿Sí? Como que siento que quizás en Chile estamos entrando en esa cultura, ¿no? Como de ir al parque, de hacer el cumpleaños en el Mm, parque, ujú, de juntarse a hacer el picnic. Está mucho más presente ahora, pero algo que yo encuentro que acá es, que además no es solo el uso, es la belleza también de mm, de- mm. Claro, y eso sí, lo exportaría. claro. Y el uso del espacio público en general, como no tener miedo, bueno, hay más libertad en ese sentido también, por ejemplo, de poder tomar en la calle, no es algo que yo haga habitualmente, pero de poder sentarte al borde del canal y tomar en el verano, llevar tu botella de cerveza y sentarte Mm, ahí, comer y hacer el aperitivo ahí al borde del canal, ¿sí? O mm, del Sena, del río. Dije el canal porque me queda más cerca. Em, entonces, claro, ese tipo como que es un tema muy cultural también, de cómo me apropio, cómo ocupo el espacio público. Eso sí, yo creo que lo exportaría, mm. sí.
Yo creo que aquí se usa mucho el espacio público, pero no sé si tiene las mismas raíces que el uso del espacio público en Francia, por ejemplo, porque aquí el espacio habitable es pequeño, entonces la gente vive normalmente en lugares más chiquitos y obvio, la ciudad se preocupa, sabiendo eso, la ciudad se preocupa de ser una ciudad habitada, de ser una ciudad que sus lugares públicos son usados y tú lo puedes ver cada vez que hay un espacio de libertad fuera de horarios de trabajo y los fines de semana, la gente usa un montón los parques y la gente sale a la calle y además la gente come mucho en la calle. Por eso, Mm. porque no tienen mucho espacio, no tienen cocinas grandes, no tienen el espacio habitable el de sus casas, es pequeño. Entonces, la costumbre, como tú decías, esto como del verano llegar y tirar una mantita y usar las riberas, es muy común porque también con el calor que hace acá en verano, la gente sale y más bien busca irse inevitablemente a los moles, a los centros comerciales que tienen aire acondicionado, pero también a lugares que son como habilitados. Aquí hay, cruzan Taipei, dos ríos muy grandes, caudalosos, grandes. Entonces, por lo general tienen parques en la ribera y esos parques en la ribera tienen un gran espacio de pasto y tienen lugares para correr, para andar en bici y tienen lugares donde descansar o donde sentarte. Entonces, Mm. eh, es muy usual verlos repletos, ¿no? Y, Bueno, yo creo que el origen acá es el mismo, en ok. París en particular, Mm, que era algo que a mí me costaba entender, porque yo soy muy de casa, mm, ¿sí? Como de invitar a mis amigos a la casa, de juntarme en la casa. Y mi pareja no tenía este hábito, ¿sí? Como ok. de, para él era un espacio muy pequeño, yo no lo considero pequeño, pero él consideraba que era muy pequeño. O sea, tenemos una mesa que no podemos sentar 6 personas, para mí eso no es pequeño, ¿sí? No, no. Y ya, si ya existe ese espacio, perfectamente uno puede invitar, pero acá es siempre afuera. Es el Mm, juntarse a comer afuera, juntarse sí. al aperitivo afuera, es, o sea, sale el sol, ahora que hay sol debe estar todo el mundo afuera, y además hay vacaciones, los niños deben estar todos en el parque en este momento, ¿sí? Como hay una cosa del afuera, del uso del... Y además que hay mucha oferta también a nivel cultural. Claro. Entonces, claro que la gente sale y los espacios se llenan. Ayer anduvimos como caminando y habían, justo en primavera, la gente como que tiene este hábito de sacar las cosas que ya no usa y hacen estas ferias de las pulgas, como por barrios, Ujú, y está lleno de cosas. O sea, de las cosas que tú dices como, ¿quién compra esto? Y hay de todo, de sí. ropa, de la tacita, de todo, ¿sí? Entonces, claro, hay eso, pero quería que no quiero que se me olvide el tema de los baños Ujú. y de los accesos para personas con discapacidad, porque acá en los baños hay baños públicos en diferentes partes. Yo nunca he entrado a uno de esos, de los que están en la calle, que se limpian automáticamente, nunca he entrado, porque siento que igual van a estar sucios. Oh, Pero además tienen algo interesante en los baños, en general, si uno va a un local, no los baños públicos, los baños en un local, que los baños en general están en los subterráneos. oh, Sí. Porque, bueno, esto podríamos entrar a hablar como arquitectura, y no es yo la especialista en esto, pero muchos tienen el subsuelo donde están, hay muchas veces las cocinas de los restaurantes y los baños, ok. ¿sí? Están en el subsuelo. Y los baños, ya, o sea, ya estoy diciendo algo que hace que los baños no sean un espacio accesible. La mayoría de las veces en Ok, un local para la gente. ok. Entonces, existen baños en parques y todo eso en espacios públicos, que yo no los he probado. Como yo tengo una ruta de baños gratis en locales, en centros comerciales. Ok. En lugares que yo sé que no me van a controlar si yo puedo entrar al baño, porque a veces que te piden códigos para entrar y cuestiones así. Yo ya tengo mis lugares, bueno, y ahora porque con los trabajos ya sé que voy a ir a ese trabajo, voy al baño, al otro baño, ¿sí? Como que uno ya Tiene su hace su ruta. Mm, ruta bañística. Pero sí, en respecto a discapacidad, no olvidar que el 2024 acá fueron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, mm, y yo tenía la gran esperanza que esta ciudad se adaptara por ser sede de los Juegos Paralímpicos también, y no fue así.
O sea, Oh, es una ciudad no adaptada para personas con discapacidad y movilidad reducida, porque puede ser una persona, un adulto mayor que necesita tener una silla de ruedas, ¿sí? No necesariamente una discapacidad. mm, No hay ascensores o sea, hay ascensores en los metros, pero en las líneas que han sido extendidas y que son nuevas, ahí hay ascensores en casi todas las estaciones, pero en el centro de París no. Son más accesibles los buses, pero no siempre llegar a una parada de buses accesible, porque las veredas no son accesibles, hay mm, mucho adoquín. Entonces el adoquín con una silla de ruedas no es fácil, no. ¿sí? Entonces yo en eso tengo muchos reparos como con accesibilidad, muchos, muchos, muchos. Bueno, esta ciudad es particular porque, por ejemplo, hay muchas partes del centro de la ciudad, que es la parte más antigua de donde se fundó la ciudad, que las calles son pequeñísimas, son muy angostas, son más bien como callejones, por la forma en la que creció la ciudad, cómo se formó la estructura de la ciudad. Entonces, esos callejones no tienen vereda peatonal. Definitivamente no había espacio, pues era como puerta a calle. ¿No? Y de pronto la solución en muchos lugares ha sido pintar un espacio como que por el que tú puedes caminar. Pero siendo bien honestas, bien realistas, hay como que si te pasa el auto por el lado, la verdad es que uno anda siempre como mirando para que las motos y los autos no se lo vayan a llevar por delante. Y la cantidad de motos que estacionan, a pesar de que, y les voy a poner aquí una fotografía después en el video para que la vean, se estacionan ordenadísimos, no se estacionan como quieren, se estacionan ordenados, uno al ladito del otro, ¿no? Pero son tantos que el espacio para que tú transites se disminuye. Entonces está lleno de calles muy pequeñas que son difíciles de transitar por eso, porque tú como peatón no tienes vereda, no tienes acera, no tienes por dónde circular que haya sido pensado cuando la ciudad fue creada. La ciudad fue creada y así se quedó la calle y así sigue estando, porque ahora Mm. echando para abajo todo eso no se podría. Pero esto es una sociedad que está bastante envejecida, no sé si ustedes lo saben, pero no está creciendo su población, por lo tanto la cantidad de gente de tercera edad es bastante grande. Eh, Así que yo creo que la excusa no es solamente la disabilidad, o sea, la discapacidad, sino más bien pensando en que esto es una ciudad llena de gente que necesita accesos fáciles para andar en silla de ruedas o con andadores. ¿No? Eh, y efectivamente para ellos hay ascensores, hay accesos, hay veredas con inclinación, etcétera. Y en ese sentido los tienen en cuenta, ¿no? Pero es una ciudad difícil de transitar porque ah, como que se formó un poco desordenadamente. La forma en que creció fue muy desordenada y está lleno de callejones y pequeñas callecitas que cruzan en diagonal, etcétera. Entonces puede parecer más difícil de transitar de lo que realmente es. Yo ando a pie, aunque mucha gente que tiene que moverse a distancias más grandes prefiere andar en moto y la sociedad está llena de motocicletas. Eh, Eso es un fenómeno que en Chile en particular es bastante reciente. ¿M? Mm. Nosotros no teníamos tantas motos circulando. Aquí las motos circulando son un gran número, porque es más fácil estacionar o moverse entre los autos, es más barato, ¿ok? Es más accesible para la mayoría de la gente. ¿Y bicicleta no hay? Hay bicis. Pero mira, yo me he encontrado muchas veces la misma respuesta, como que la gente prefiere no andar mucho en bici por el tránsito, ¿ok? Porque las bicis son más vulnerables y no hay mucho vía No vi. exacto, ciclovía. Por las riberas en donde están los parques, sí, perfecto. De hecho, hay conexiones hacia las riberas de los parques y a las riberas de los ríos, de hecho, senderos enormes que puedes transitar así como por 25 kilómetros en bici e ir y volver. Pero es más una cosa pareciera, ¿no? Más una cosa de paseo que de diario para movilizarse. ¿No? Tú, obvio, ves muchas bicis y ves unas bicis que les mostraría fotos, sobre todo la gente muy mayor, en unas bicis que tú no sabes cómo andan, que les resuena y les rechina, pero cada radio de la, de la rueda. Pero el,
es una ciudad, yo diría que está hecha para vivir afuera, lo que hablábamos, ¿no? Entonces tiene mucha sensación de fácil movilidad, ¿no? El metro conectado, los autobuses, aunque la frecuencia de algunos buses sea bastante como eh, separada entre uno y el siguiente, y de pronto si tú quieres a un lugar y ese es el único bus, dices, Dios mío, tengo que esperar aquí 45 minutos a que pase el siguiente bus, es como mucho. Pero no es que no puedas llegar, es que la frecuencia es distanciada. ¿Ok? Y bueno, esto es un país que está conectado de norte a sur, con un tren de alta velocidad y líneas de trenes que van de un lado a otro de las costas. Así que es, Eso es también deberíamos exportar a Chile. Yo sé que yes. está ahí en proceso, pero o sea, los trenes es otra cosa. Sí, los trenes son una manera maravillosa de moverse, bastante Sí, segura en general, y que es como lindo además, porque recorrer en tren te permite conocer el paisaje del lugar, y es muy bonito. sí. Eh, pero bueno, eso como de las cosas buenas que exportaría y que integraría si tuviera la varita mágica para poder hacer que se fusionaran, ¿no? Sí. Eh, cosas que no, definitivamente no. Mm, Yo encuentro que es una ciudad acá, lo que voy a decir va a ser un poco polémico, es un poco sucia. Me van a decir que Santiago también tiene cosas sucias, que todas las capitales tienen cosas sucias, sí, pero por ejemplo la caca de perro la encontráis en todos los barrios, en Ok. todos los barrios. No es como que vaya a encontrar como, claro, no sé, no quiero hacer la comparación, pero como que en un barrio muy acomodado no vaya a ver, no, no es así, hay caca igual. Eh, entonces sí, eso como que no, no me Mm, gusta. Algo que no dije de que me gusta, a ver, no tengo que agregarlo. A mí me gusta que sea una ciudad cosmopolita. Me gusta que haya la variedad, como que va caminando por la calle y escuchas hablar. En una cuadra puedes escuchar hablar tres idiomas distintos. Eso me encanta. mm, sí, A ti no, no es te pasa, que a ti Taipei no te pasa. Taipei es una capital del primer mundo por ingreso macroeconómico y por acceso a la tecnología, pero no es una ciudad cosmopolita. No, digo, por eso, Chonchón, pero no, no es. ya. Em, Pero acá Tokio sí, es cosmopolita. claro. Tokio, tú llegas a Tokio y pasa eso que tú estás diciendo. Tú ves en una cuadra cosas que son clarísimamente transculturales en términos de que son claramente diversas y puedes escuchar tres o cuatro idiomas al mismo tiempo en ciertos lugares. En otros no, pero sí, Eso te aquí no. permite, por ejemplo, si quieres ir a comer comida chilena, hay un restaurante de comida chilena. Si quieres ir a comer comida venezolana, hay un restaurante de comida venezolana. Como que hay de todo. Yo, de hecho, cuando yo algo que no encuentro, digo, esto es muy raro. Como, hay de todo, de todo, Ahora, de todo. hoy en día te podría yo debatir eso porque yo encontré harina pan para hacer arepas aquí con alguien que le importa. Entonces, la globalización también es un tema que permite que uno sienta que si uno quiere vivir a nivel cosmopolita y tiene algo de acceso, acceda. Pero como Relativo. que en el día a día, como de forma natural, que tú salgas a la calle y encuentres que todo está pasando y que muchas culturas diversas convergen y muchos idiomas se encuentran, no, no es la realidad en Taipei, no. Así. Mm, Bueno, volvamos a lo que no. Yo decía la caca de perro. ujú. Me acordé. Esa es la caca de perro. Em, a ver, ¿qué no me llevaría yo de acá? La falta de basureros en la calle es un tema. Así como encuentras lugares de dispensarios de agua potable y baños públicos y qué sé yo, a veces tienes que pasar con una botella en la mano toda la tarde o meterla en tu mochila porque no hay muchos basureros. Basureros públicos no existen mucho, la verdad. Eso diría que es como, no Pero entiendo quizás mucho tiene de que dónde ver como viene. a nivel cultural, tiene que ver como que cada uno se hace cargo de su basura y lo lleva hasta su casa y lo bota en su casa, algo así será. Como Podría para ser una explicación, sí, pero por ejemplo, el sistema de recolección de basura también es un tema. Yo sé que donde yo vivo y donde vivía antes y muchos otros lugares, sobre todo más modernos en ciertos barrios, ya no lo hacen, pero por lo general
En Taipei exactamente no sé todas las razones, ¿no? No sé toda la historia del tema, pero aquí la gente saca su propia basura cuando el camión pasa. Entonces tú puedes ver filas de gente en algunos barrios o zonas de mi propio barrio de pronto. Tú escuchas la canción del basurero, que es una canción de música, es música clásica, pero sintetizadora, ¿no? Así como... Es, a No Elisa, creo sé. que es la canción. Ah, y ese es el camión de la basura. Y tienen ellos que bajar como corriendo ese día con su basurita para entregársela al basurero. Entonces me parece tremendamente impráctico, pero eso tenía una razón social. ¿M? Lo que tú estás diciendo era como hacerte cargo y además participar en la comunidad. Claro. Entonces, claro, si tú me preguntas, tiene beneficios en términos de sentirte que estás integrando una comunidad y que estás siguiendo como las reglas y además te estás haciendo cargo, pero es muy impráctico en la vida común, ¿no? Esto como de ¿Estás estar... a la hora que pasa el Claro, y basurero? si no estabas, te quedabas con esa basura hasta que volvía a pasar. Mm, mm. Entonces, no, no. Y la otra cosa es que como los lugares son pequeñitos, la gente como que satura los espacios de las cosas que tiene, porque no tiene mucho espacio de bodegaje. Entonces, como que estéticamente tú de pronto puedes llegar a un lugar que te parece muy lindo, pero a ellos les parece absolutamente normal tener un montón de cajas de cartón y cajas de plástico y cosas como arrumadas y una encima de otra porque no tienen más espacio y como ya se ha vuelto algo común visualmente para ellos, no lo ven mal, pero tú sí. Tu mirada desde fuera es como, ¿por qué tanto desorden? Se ve muy caótico y se ve como si fuera sucio, pero en realidad no está sucio, está limpio, solo que desordenado y caótico, ¿no? Y esto te puede pasar en tiendas de grandes marcas. O sea, puedes ir a una boutique de grandes marcas y de pronto miras a un lado y ves un montón de cajas arrumadas con bodegaje, en el fondo como mercadería ahí, y dices, ¿esto qué pasó? O sea, desde mi mirada parecería un descuido y un descuido grave porque se ve impresentable en una boutique que es a todo dar ver este caos ahí al lado, como súper desordenado, lleno de cajas y feo, No hay pero espacio. no hay espacio. Entonces, para ellos, la verdad es que después de tanto tiempo, esto ya no corresponde a un error estético. Es normal, ¿no? Eso yo no lo llevaría. No, me complica. Como que tema basura, recolección de basura, potecitos disponibles y el caos estético de la sobresaturación de las cosas, no, no. Eso Y no a mí se sería me parte de ocurrió mi ciudad algo más, fusionada. a mí se me ocurrió algo más con los perros. Pucha, ya. Es que me pasa, a mí me encantan los perros. Y por lo mismo, hay esta cosa cultural, al menos aquí, porque puede que en otras ciudades sea distinto, que uno no toca el perro de otra persona. No, tampoco. Aquí Si tú no. ves un perrito lindo, no vas a ir a decir, quiero tu perrito, hola perrito. No. Hay algunas personas que le ponen un cartelito al perrito que dice, no me toquen. ¡Oh, no te creo! Juro por Dios. Ok, Y entonces, claro, eso es como para mí, como, pero si el perrito es lindo. Como ya, que quiero pero, jugar. ok, pero convengamos que tal vez el perro no quiere ser tocado tampoco. Sí, o sea, sí, Entonces, tiene una cosa que, pero claro, es algo que es muy distante, pues, porque uno, o mm, sea, al menos en Santiago como que uno hasta conversa y toca a los perritos al lado, no sé. bueno, aquí los perros y los gatos andan en coche. Tengo que ponerles una imagen de eso o algún video porque No caminan, eso lo es, encuentro. no caminan. O sea, de pronto hay algunos, ¿no? Digamos que excepcionalmente uno encuentra un dueño de perrito, un amo de perrito que tiene su perrito caminando. Pero es menos. La mayor cantidad de mascotas que andan con sus dueños en la calle van en cochecitos. Entonces tú ves el cochecito y dices, ay, te encargan un nené, una guaguita, ¿no?
Y cuando miras para adentro, tienen tres gatos adentro del coche. Dice, además para mí, que soy dueña de gatos, es como que, ¿quién le preguntó al gato si el gato quiere andar socializando? O sea, a los gatos no les gusta esta cuestión de que se anden exhibiendo por ahí, paseándolo. Eso los estresa un montón. Y los perros también los cargan en coches o los sacan con, que yo entiendo que con el calor está Bastón. bien Sí, cuidarle sí, las patitas, está muy bueno. sí, sí. Pero, y además aquí en verano hace calor, pero además llueve tormentosamente, a veces está muy inundado y para que no se mojen tanto, les ponen, los visten enteros, ¿no? Les ponen capuchitas y cosas en las patas. Pero hay una sobrehumanización de las mascotas que yo creo que es un poquito mucho. Y por supuesto uno no te atreves a acercarte. Tú, si algún perrito o gatito tú lo ves como que saca la cabeza y te acercas un poco, y por ahí de pronto si te parece demasiado cuchi, puedes pedir permiso para acercarte, pero ya de la premisa en que andan dentro de coches, no por ahí olisqueando y caminando solitos y qué sé yo, ya te distancia, es como un Totalmente. objeto aparte, ¿no? Sí. Pero la primera vez que lo vi me pareció un poco traumático, hoy en día ya estoy acostumbrada, pero en Mm. general los coches no tienen niñitos adentro, tienen perros. Así que si Bueno, vienen para acá, sepan, un coche por lo general no va a tener un bebé adentro. lo importante de este capítulo que va como con aquí una nota al pie de página, que es, esto es lo que a nosotras Ah, nos ha sí. llamado la atención y que tiene que ver muchas veces con la cultura y que estamos aprendiendo también, Sí, como a vivir con todo esto. esto es anecdótico. Ustedes podrían de Totalmente. pronto venir para acá y, o para ir a Francia y encontrar que precisamente las cosas que nosotros estamos mencionando no les producen ningún efecto, ¿no? O pasan desapercibidas o no les llaman la atención. Yo creo que es crucial que noten que lo que estamos es haciendo como un punteo de cosas que yo he visto acá que me gustaría que se integraran en las ciudades en las que yo he vivido antes y cosas que me parece que no están tan bien para mí. Pero la base de todo esto tiene que ver con cómo migrante tú estás dispuesto a asumir estas diferencias e integrarlas o a usarlas como una especie de justificación o excusa para no integrarte, para no adaptarte, para mantenerte siempre en la comparación o en la ansiedad de separación, ¿no? Como que esto no es, a mí no me gusta, así no era. Fíjense que empezamos hablando sobre cómo se saludaban o cómo se trataban las personas y yo terminé hablando de los perritos en los coches. Pero tú te puedes dar muchísimas vueltas encontrando un montón de detalles, defectos y estar todo el tiempo en comparación y terminar siempre solo entre los más o menos cercanos que entienden tu situación porque pueden ser que sean migrantes de los mismos países o del mismo área de países, pero terminar aislándote del lugar donde estás viviendo. O al contrario, decir, bueno, estos son cosas diferentes, como yo decía, y por eso decía como lo de la varita mágica, me encantaría fusionar algunas cosas lindas de todos los lugares donde he estado, y sería como la ciudad ideal para mí, el lugar ideal para donde vivir, pero la realidad es que cada día me adapto más, es integrando esas diferencias que tratando de negarlas o de quejarme de ellas, ¿no? Eh, yo siento personalmente que estoy haciendo lo mejor que puedo para hacer rutinas personales que me lleven a integrar todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer y sobre todo lo que las personas de esta ciudad tienen para ofrecer. La forma de tratarse es diferente, pero yo quisiera contarles algo anecdótico. Eh, yo tomé clases de caligrafía china aquí desde unos meses después de que empecé a llegar, de que llegué, con una persona que no me conocía más que como su alumna de caligrafía china. Y fue una persona que me abrió las puertas de su espacio de enseñanza, que me abrió su corazón tratando de hacerme entender las diferencias y la belleza de su cultura, de la belleza del significado de lo que había detrás de hacer caligrafía china.
Y fue tan así que a pesar de que sepa yo que esta cultura en general no es de invitar a casa ni de presentar familia, él nos invitó a mi esposo y a mí a participar del Año Nuevo Chino, que es una fiesta importante a nivel familiar, junto con su familia. Eh, y podría darles más detalles de esa forma en la que él se abrió a prestarme su atención, su aprecio, su respeto. Y lamentablemente me enteré hace muy poco que murió y murió de una forma tan linda, que es morir en el sueño, eh, que dije, ok, aquí yo tengo una oportunidad maravillosa para integrar que la manera que esta persona, que era completamente local, culturalmente local, eh, expresó su aprecio por mí, su respeto por mí, su cariño por mí, fue abrirme las puertas desde un lugar que es completamente diferente al que habría sido si hubiera estado con alguien en Chile. Me refiero aquí, yo nunca lo toqué, él nunca me tocó, nunca nos dimos un abrazo, nunca nos dimos ninguna palabra que fuera como cariñosa, semánticamente hablando, pero todos sus detalles y toda su intención de siempre integrarme o de compartir su conocimiento era muy obvia. Entonces, yo como inmigrante me puedo quedar con el que simplemente él es una anécdota en mi historia, o puedo entender que hizo todo lo posible desde lo que para él era una forma de aprecio, de hacerme más parte de esta cultura y de esta ciudad y de su vida. Y yo escojo la segunda, porque creo que esa segunda opción es la que a todo migrante le puede ayudar a sentirse cada vez más parte del lugar en el que está y no de quedarse siempre en la gran pena o la gran nostalgia o en la ansiedad de no estar en el lugar en el que no está. ¿M? Eh, entonces, José, no sé si quieres agregar algo a eso. Yo solo quiero decir que yo creo que con eso, con esto que acabas de compartir, que además es algo que emocionalmente obviamente tiene un efecto en ti, creo que podíamos dejar este capítulo hasta aquí. Sí. Ya saben, estamos siempre aquí. Sí, Este capítulo fue no para enseñarles nada, sino para compartir cosas y que ustedes ojalá más bien nos enseñen de vuelta a través de sus comentarios, de su participación, de sus observaciones, de sus preguntas. Bienvenidos a ser parte de este compartir. Así que los esperamos en una próxima ocasión. José, como siempre, un tremendo grado. igualmente, Jerry. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.